Madre peregrina de la fe, acompaña nuestro caminar. Este es el lema que nos va iluminando y nos va acompañando todos estos días de la novena, donde vamos haciendo este camino, donde vamos rezando con el camino de nuestra vida, donde Dios se hace presente, ¿no? Y la fe nos ayuda a descubrir en esta peregrina que es María, aquella que nos invita a creer, a confiar cada día en el Señor. Cuando nosotros hacemos la experiencia de Dios y de su mensaje como una buena noticia para nuestra vida, cuando en verdad nos encontramos con Cristo resucitado y vivo, como decíamos, algo pasa en nosotros. Algo cambia en nuestra vida, en nuestra manera de ver las cosas. Y surge un deseo de compartir con los demás la alegría de haber conocido al Señor. Aquel que se encuentra con Jesús siente que también tiene que contárselo a los demás. Esta hermosa experiencia de tener a Dios en la vida, de un Dios que es evangelio, es decir, que es buena noticia para mí, para mis hermanos, para el mundo entero. Pero claro, no siempre es fácil esta transmisión de la experiencia de Dios a los demás. Muchas veces llega la mamá o el papá o la abuela y ¿qué es lo que le duele? Que no lo puede convencer al hijo que venga a misa, que vaya a la catequesis, no me hace caso, no reza. Yo le digo que bueno, que tenga paciencia, que cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos, que Dios lo bendice y lo cuida igual, y ya llegará el momento en que se dé cuenta. Mientras tanto, hay que seguir con la vida y la palabra, dando testimonio de la alegría de creer en Jesús, y ya le llegará el tiempo a cada uno. Pero esto es para ver cómo nosotros, cuando realmente reconocemos que la presencia de Dios en nuestra vida es algo lindo, es algo importante, lo queremos compartir. Empezando por nuestra familia, nuestros hijos, y después a todos los que nos encontramos en el camino. El Evangelio que acabamos de escuchar nos dice que Jesús convocó a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son el nuevo Israel. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba formado por 12 tribus. Y ahora los apóstoles simbolizan el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Y a esos 12 apóstoles Jesús los envía a misionar. Les dice: vayan y anuncien que el reino de Dios está. Anuncien el reino de Dios. Es decir, anuncien que Dios está presente entre nosotros. Es cercano, ya estamos sintiendo y viviendo su misericordia. Y dice también que Jesús les dio autoridad y poder para sanar y para expulsar espíritus impuros, malos espíritus. En la época de Jesús no se conocían las razones, las causas de las enfermedades. Hoy nosotros sabemos que hay enfermedades que tienen que ver con bacterias, con virus, con cuestiones genéticas, en fin, pero ahí no sé. Entonces, ¿qué se pensaba? Que había un mal espíritu que había entrado en esa persona y que por eso estaba así, por eso tenía fiebre, por eso se estaba muriendo. Entonces, lo que Jesús les dice es: vayan y con la fuerza de Dios, con la autoridad y el poder de Dios, sanen, alivien el dolor de las personas, combatan todas las formas de mal, curen, consuelen, fortalezcan, porque para eso, como decíamos hace unos días, es el poder de Dios, para salvar, para consolar, para redimir. Dios nos regala una salvación que es una salvación de toda la persona, espiritual, física, psicológica, que no es solo para después de la muerte, sino que la salvación de Dios ya comienza, ya la tenemos que ir viviendo en esta vida. Bueno, decíamos que los 12 apóstoles que reciben este envío son el nuevo pueblo de Dios, por lo tanto nos representan a todos nosotros.
todos los bautizados estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, sobre todo con nuestra vida. Los obispos latinoamericanos decían en este documento de Aparecida de hace algunos años que los cristianos estamos llamados a ser discípulos y misioneros de Jesús. Discípulos porque somos amigos y seguidores del Señor, pero también misioneros porque tenemos que compartir esa buena noticia con los demás, en la familia, en el trabajo, con los vecinos. No se trata a veces solo de hablar de Jesús todo el tiempo, sino cuando nosotros imitamos los gestos de Jesús. Sabemos perdonar, nos hacemos servidores de los demás, somos humildes, estamos atentos al que sufre, entonces nuestra vida se convierte en una buena noticia para los demás. Y sin nombrarlo, sin decirlo, estamos anunciando a Dios con nuestra vida. Todos los bautizados estamos llamados a vivir nuestra fe cristiana de esa manera. En la iglesia nadie es solamente consumidor. Yo vengo que quiero que me den la hostia, quiero que me den el agua bendita, quiero que me den la bendición, quiero que me den la catequesis, que me den... Y nosotros, el cristiano, no es alguien que solamente se alimenta, porque si comemos mucho y no hacemos mucho ejercicio, ¿qué nos pasa? Claro, y nuestra salud, ¿no es cierto? Se resiente la salud. Entonces un cristiano que recibe, pero no da nada, resulta que aquí está faltando algo, ¿no? Está faltando. Entonces, como iglesia estamos llamados a compartir el don que tenemos, la buena noticia de Jesús con todos. Decía el Papa Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. No existe para sí misma, sino para anunciar al mundo la buena noticia de que Dios está con nosotros. Por eso la iglesia continúa la misma misión de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo, sanando, curando. A veces no podemos sanar las heridas físicas o las enfermedades físicas, pero siempre podemos sanar las heridas del corazón y del alma, que a veces nos dañan más que las enfermedades de nuestro cuerpo. Estamos llamados a compartir la buena noticia de que Dios está presente en el camino de todos nosotros y que se quiere hacer presente en el camino de cada ser humano. Ay de mí si no evangelizo, decía San Pablo, que dedicó su vida a compartir la buena noticia con todos. Y hoy nosotros queremos reflexionar cuáles son los desafíos que tenemos hoy en este tiempo, justamente para transmitir a los demás, compartir con los demás el gran tesoro que nosotros hemos recibido. Porque esto que decíamos, ¿no?, de la mamá que no sabe cómo transmitir la fe a los hijos, a los jóvenes, es algo que pasa y no solo en ese ambiente, sino en muchas situaciones. Uno se pregunta cómo hacer para llegar con el Evangelio al ser humano de hoy, que vive en esta sociedad, en esta cultura, que piensa de esta manera. La fe, digamos, que antes se transmitía sobre todo en la casa, en muchos lugares como que hay un corte, o por decirlo de alguna manera, no sé, acá, bueno, en Salta es medio especial, pero allá donde estamos nosotros en las comunidades, en Buenos Aires, a veces los chicos llegan a la catequesis con 9 años y no se saben hacer la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque no lo aprendieron en la casa. Es decir, antes había una transmisión de la fe que a veces ahora se va cortando. ¿Y cuáles son los desafíos que a mí me parece tenemos que tener en cuenta a la hora de evangelizar hoy? Yo voy a decir 4 elementos que me parece que hay que tener en cuenta. Hay otros, se pueden profundizar, se pueden matizar, pero yo quisiera compartir estos 4. Primero es tomar conciencia del momento especial que nos encontramos como humanidad, el momento histórico que nos toca. En los últimos tiempos ha habido más cambios que en muchos siglos de la historia de la humanidad. Por lo tanto, en poco tiempo hemos cambiado, el ser humano ha cambiado su visión del mundo, su visión de la familia,
su visión de lo que es la persona, han cambiado tremendamente un montón de cosas. Por eso, si siempre costó que los grandes entiendan a los chicos, en este momento, y los chicos entiendan a los grandes, porque es ida y vuelta, ¿no? No es que solamente los padres no entienden a los jóvenes tampoco entienden a los padres. Pero si esto siempre fue así, los problemas entre las generaciones, hoy se acentúa más todavía. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo que le llaman un cambio de época. Que, bueno, no sabemos bien para dónde va, pero ciertamente hay cosas que están cambiando y que ya no van a ser como antes, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de evangelizar hoy. Es decir, no se puede repetir lo que veníamos diciendo hasta hace 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque ha cambiado el lenguaje, ha cambiado el modo de pensar, ha cambiado el modo de ver muchas cosas. Hay que primero tener en cuenta esto. Segundo, hay que saber distinguir, como decía el Papa Juan XXIII al inaugurar el Concilio Vaticano II, entre el contenido de nuestro mensaje y la forma en que se expresa el mensaje. Es decir, una cosa es lo que yo quiero decir y la otra cosa es cómo lo digo. Yo puedo tener un hermoso mensaje para dar, pero si yo estoy con alguien, por ejemplo, que habla inglés y no conoce nada de castellano, yo por más que le diga lo más lindo en español, como él no entiende, para él es como si no le digo nada. Bueno, esto pasa hoy también. Tenemos un hermoso mensaje para dar, pero tenemos que saber también con qué lenguaje, de qué manera, con qué expresiones, para que los demás entiendan de qué se trata. Es decir, distinguir el contenido, digamos, del mensaje, que ese no cambia. A lo sumo lo vamos comprendiendo cada vez mejor. Eso no cambia. Lo que cambia son las formas de hablar, de expresar. Por eso hoy ya no se usa, por ejemplo, bueno, en algún lugar se utilizará, pero en la mayoría de las parroquias no, el catecismo de las 99 preguntas. ¿Cambió la fe? No cambió la fe. ¿Cambió Dios? No cambió Dios. ¿Qué cambió? El modo de expresar la experiencia de la fe. Por eso los catecismos tienen otro lenguaje. A veces también, bueno, tenemos las novenas que rezaban. A veces hay que cambiar alguna frase en la novena. Esta novena es bastante linda, creo que está bastante... Pero hay otras novenas que uno dice... Y si cambiamos alguna palabra de la novena, si cambiamos alguna frase para que se entienda mejor, ¿está cambiando la fe? No está cambiando la fe. Estamos haciendo que se comprenda. Cuando dijeron que el Padre Nuestro ya no recemos más, perdona nuestras, ¿se acuerdan cómo era antes? Nuestras deudas. Ahora, ¿qué decimos? ¿Cambió el Padre Nuestro? ¿Cambió la fe? No. Sin embargo, lo que cambia es para comprender mejor el sentido que queremos expresar en la oración que Jesús nos enseñó. Por lo tanto, a veces cambiar la forma es necesario para que el mensaje siga siendo comprendido. Segundo punto. El tercer punto es que tenemos que tener una actitud como la de Jesús, que quiere llegar a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y llama la atención que Jesús acepta la invitación de todos cuando lo invitan a comer, o a veces Él mismo se invita a comer en el Evangelio. Acuérdense, Jesús lo vemos comiendo con ricos, lo vemos comiendo con pobres, lo vemos comiendo con gente que era considerada muy religiosa, con fariseos y demás, lo vemos comiendo con gente que era considerada pecadora, Leví, Zaqueo. Es decir, Jesús va con todos y a todos les regala y les da un único mensaje, que es el mensaje de la misericordia de Dios. Y a todos los interpela a que se conviertan a ese mensaje. Bueno, también hoy nosotros tenemos que imitar a Jesús yendo a buscar a todos, teniendo una comprensión muy grande de cada ser humano, porque hoy hay muchas dificultades en la familia, en la sociedad, crisis personales, crisis de fe. Nosotros anunciamos el Evangelio no a las personas como deberían ser,
sino a las personas como son, porque Dios nos ama no como deberíamos ser, sino que nos ama como somos. El Evangelio es un canto, ¿no?, a este cariño y esta comprensión que Dios nos tiene. A Zaqueo, acuérdense, ese que no lo quería nadie porque cobraba los impuestos, cobraba de más, era un desgraciado. Lo mira Jesús y le dice: Zaqueo, bajate del árbol, hoy tengo que ir a comer a tu casa. No le dice: mira, Zaqueo, si vos querés que yo vaya a tu casa, primero hace esto. Dice: hoy voy a comer a tu... Y fue tan fuerte la experiencia de Zaqueo, de Jesús, que Zaqueo dice: bueno, si a alguien le cobré de más, se lo voy a devolver, y lo que tengo lo voy a compartir con los pobres. El hijo pródigo, cuando vuelve, nosotros esperamos que el padre por lo menos le diga: bueno, aprendiste la lección, no vayas a hacer más esto, ¿no? Le dice algo, el padre lo abraza, lo besa, le pone ropa nueva, le arma una fiesta, no le dice nada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que primero es la experiencia del amor de Dios y después es la respuesta de nuestra conversión, porque si uno realmente cree en el amor de Dios, esto nos cambia la vida. Esto nos hace dejar muchas cosas que nos apartan de Jesús. Esto nos cambia, nos convierte verdaderamente. Pero entonces no es que nosotros tenemos que ser buenos para que Dios nos quiera. Les cuento que Dios nos quiere aunque no seamos buenos. Si alguien no lo sabía, es así. Pero si alguien está convencido de que Dios nos quiere como somos, entonces nos dan ganas de ser más buenos. Porque aquel que hace la experiencia del amor de Dios saca lo mejor de sí mismo y se convierte en una buena persona. Por eso hoy tenemos que tener mucha comprensión con la situación de cada persona. No condenemos nunca a nadie. Sí tenemos que condenar el pecado, tenemos que denunciar todo aquello que daña al ser humano. Pero cuidado con convertirnos en jueces de los demás. Cuidado con estar tratando de quitar la paja del ojo ajeno y no viendo la viga que tenemos en el nuestro. Dijo Jesús: la medida con la que ustedes midan se va a utilizar también con ustedes. Dice también Jesús a los fariseos hipócritas, dice: ustedes no entran y no dejan entrar. ¿A dónde no entran? No entran a la relación de Dios como misericordia. Y por lo tanto transmiten un Dios que no es misericordioso y que por lo tanto ahuyenta y no atrae. Cuidado con eso, ¿no? Y lo último, para tener en cuenta, me parece a mí en esto de la nueva evangelización, es mirar hacia el futuro con esperanza, ¿no? El Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia y nos va a ayudar a encontrar los nuevos modos de anunciar este don inmenso que es la presencia de Dios en nuestra vida, que da sentido a la vida, que nos guía, nos acompaña, nos fortalece, que nos convierte cada día, que nos hace mejores personas. Pero entonces tenemos que decir, esto de buscar nuevas formas, esto de poder transmitir lo que hemos recibido, no es simplemente repetir una tradición. Ser fieles a nuestra tradición no es repetir nada más, sino sentirnos responsables de que el mensaje que hemos recibido tiene que comprenderse también hoy. Lo tienen que comprender los jóvenes de hoy, los ancianos de hoy, los niños de hoy, los estudiantes, los obreros, los profesionales. Ser fiel a la tradición que hemos recibido es hacer que ese mensaje siga siendo comprensible hoy. Que el Señor nos regale entonces poder vivir como comunidad cristiana, como iglesia, este desafío hermoso de la de la nueva evangelización, poniendo todas nuestras energías y capacidades para transmitir con alegría, con nuestra vida, en el trabajo, en lo de todos los días, la alegría de conocer a Jesús y de saber que está presente en nuestra vida. Hoy hemos traído las Biblias o los Nuevos Testamentos, los vamos a bendecir, así que lo vamos a tomar en nuestra mano, vamos a pedirle al Señor que bendiga estos libros donde está escrita
esa palabra de vida que ilumina nuestro caminar. Oremos. Dios y Padre bueno, que nos has enviado a Jesucristo, tu Hijo, tu palabra hecha carne, para contarnos las grandezas de tu amor y de tu misericordia. Te damos gracias por haber recibido tu palabra y porque nos diste el don de la fe. Te damos gracias porque estás a nuestro lado acompañando nuestro caminar y porque en esta palabra viva podemos encontrar consuelo, fortaleza, luz. Te pedimos también que nos ayudes a poder vivirla porque no se nos hace fácil muchas veces vivir lo que tu palabra nos propone. Que tu gracia nos ayude en este camino. Que esta palabra sea siempre buena noticia para nuestra vida y que podamos compartirla con los demás. Te pedimos que nos envíes también como misioneros, como hijos tuyos que comparten con nuestros seres queridos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, la alegría de haberte conocido y la alegría de caminar contigo. Bendice, Señor, estas Biblias, bendice nuestras vidas y envíanos en tu nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.